Doctora Anita, muy buenas tardes. Quiero agradecerle de manera especial este espacio que nos brinda para continuar con la indagación de aspectos muy importantes en la vida de un hombre tan memorable como fue el doctor Piñeros. Muchas gracias, doctora Martica. A ustedes muchas gracias. La doctora Anita, como hija mayor, ¿qué me podría contar acerca de la vida del doctor Piñeros? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Cuáles eran sus gustos, sus pasatiempos? Muchas gracias, doctora Martica. Mi padre, Jorge Eduardo Piñeros Corpas, quien nació el 12 de abril del año 1927, fue el hijo de Dolores Corpas y Joaquín Solón Piñeros. Mi abuelo Joaquín nació en Manta y mi abuelita Lola en Guaduas. Y ellos estuvieron allí algún tiempo porque mi papá fue el penúltimo de los hermanos, de los 9 hermanos, fueron 10, pero uno murió chiquito. Y él, ya siendo el penúltimo, nació en Manta, pero muy pequeñito se vino a Bogotá. La vida de los Piñeros Corpas transcurrió de manera muy sencilla, muy humilde, viniendo unas familias emprendedoras que venían del campo. Mi abuelo, muy vinculado a la política, conservador de pura cepa, fue alcalde de Manta. Mi abuela Lola, su familia en Guaduas, participó bastante en el desarrollo del municipio y fue educadora. Esa mezcla del político y la educadora se fue también ambientando con el amor maravilloso tanto de mi abuelo Joaquín como de mi abuela Lola y posteriormente de sus hijitos por las letras, por el arte, por la música. Tuvieron la fortuna todos de tener muy buen oído musical, entonces en torno a tertulias de arte y de música fueron creciendo en medio de las dificultades y las estrecheces que les hicieron valorar más lo que se lograba también conseguir y fueron también todos pues, con el esfuerzo de los abuelos educándose. Mi papá era un niño bastante introvertido, pero desde muy chiquito escribió obras de teatro, compuso, no sé, no recuerdo y quizás no supe nunca, quizás alguien tenga ese secreto de quién le enseñó a tocar piano y a tocar guitarra. Él tocaba a oído, pero la música, la lectura y el teatro fueron algunos de sus hobbies, según entiendo yo. Era un niño menudito, flaquito, no creo yo que haya sido muy buen deportista, después siempre tuvo actividad física permanente para cuidar su estado de salud y su sistema cardiovascular, pero de chiquito era como el más chiquito de muchos, consentido también de muchos, bastante tímido e introvertido, pero un niño inquieto y muy inteligente. Muy bien. Tenía una hermanita, la hermanita Teresita, que tú la conoces, la conociste, y era su consentida, y los dos estaban siempre para arriba y para abajo acompañándose. ¿Dónde estudió el doctor Piñeros? ¿Qué recuerdan de anécdotas que él les haya contado de la vida de colegio, de la vida de la niñez, de la infancia, de la juventud? Doctora Martica, mi papá no hablaba mucho de él. Él permanentemente contaba historias, hacía alusión a autores de la literatura universal, a la música. A nosotros nos enseñó a tocar guitarra, a mis hermanos a tocar piano, nos enseñaba canciones por regiones, nos decía, este fin de semana vamos a aprender de la región
cundiboyacense, del altiplano, después vamos a aprender de los llanos, y después de que recorríamos Colombia y sus regiones, nos enseñaba canciones mexicanas, canciones de la pampa argentina. Siempre nos traía unos cuentos preciosos, no solo de la literatura hispana, sino por ejemplo O. Henry, los cuentos de O. Henry le encantaban, cuentos preciosos con gran mensaje. Pero él no hablaba mucho de sí mismo. Sin embargo, sí supe, y quizás no por él, sino por alguna de mis tías, que estudió en el Liceo de la Infancia, que fue el que después se convirtió en Liceo de Cervantes. Su primaria, digamos, su bachillerato lo hizo en el Camilo Torres, y su universidad en la Universidad Nacional. Mi papá entró a estudiar medicina muy chiquito, tenía 15 años, a los 21 años ya era médico y ya era instructor de semiología en la Universidad Nacional. ¿Qué recuerdos tienen de su papá, así como la doctora me acaba de contar, de que les enseñaba música? Entonces, ¿qué recuerdos tiene como de la vida cotidiana? Nosotros sabemos que fue un gran intelectual, pero como intelectual también en ese cariño de papá. ¿Cuáles eran los ratos de disponer para unir la familia, para estar con los niños? Porque ustedes son 5, ¿no? 6. 6. 3 niñas y 3 niños. Exactamente. Entonces, ¿qué actividades desarrollaban al interior de la familia con el doctor Corpas? Mi papá, a pesar de sus múltiples actividades, siempre estuvo presente en nuestras vidas. Mi mamá se dedicó a nosotros a enseñarnos a leer, a escribir, sumar, restar, multiplicar. Nosotros entramos al colegio, a excepción de Luce, la más chiquita, que nació como 5 años después del último. Los demás entramos a primero elemental, porque mi mamá nos había enseñado todo. Lo que se refería a esos primeros trazos, a esos momentos en que uno se aproximaba a ese aprendizaje fundamental para la vida. Pero mi papá permanentemente estaba al tanto de nuestras actividades académicas. Yo, por ejemplo, recuerdo mi primer día de colegio. Él fue a llevarme con mi mamá, los dos, y recuerdo que mi papá estaba en la ventana del salón, porque era un ventanal grande, y mi papá era un hombre muy fuerte y no expresaba fácilmente sus sentimientos, pero estaba llorando, y yo también. Por supuesto, yo lloraba, pero yo lloraba desde antes de verlo a él llorar. Estaba llorando mucho, entonces él de verme, pues su muchachita, yo ya tenía casi 7 años, pero estaba yo hecha una noche y él emocionado, pero ahí lo recuerdo. Mi papá tenía su consultorio al lado de la casa. Uno pasaba por el garaje a un apartamentico pequeñito donde estaba el consultorio, y entonces él, cuando no le llegaba pacientico, él pasaba, nos acompañaba, miraba cómo estábamos en las tareas o los juegos o las cosas. Éramos en ese momento 5, porque la chiquita llegó un poco después. Cuando la chiquita llegó ya yo estaba las 2 mayores estábamos más grandes, o los 3 mayores. Entonces realmente fueron esos 5 primeros tal vez. Ahí cada uno en sus cosas, inquietos, jugando, él muy pendiente. Comíamos siempre juntos. La hora de la comida era sagrada. Para nosotros uno no se podía parar hasta no terminar de comer, y no solo de comer, sino siempre hacíamos la sobremesa. Entonces en la sobremesa él nos hacía juegos, adivinanzas, nos contaba historias, nos pedía que contáramos historias. Con frecuencia nos parábamos de allí y él se sentaba al piano y nosotros alrededor cantábamos. Los fines de semana siempre sacaba tiempo para nosotros, iba con nosotros nos llevaba a misa, íbamos a hacer deporte. Compró una finquita que se llamaba San Silvestre en Cachipay, y esa fue una época linda. Yo tendría, no sé, tal vez unos 10 años. Cuando esto pasó, y fue como unos 4 o 5 años muy felices. Entonces íbamos a San Silvestre, a él le encantaba ir en tren a Cachipay, y yo creía que yo podía ir a cuidarlo para que no le pasara nada. Entonces yo me madrugaba para irme con mi papá, pero no era por pasear, sino para cuidar a mi papá. Salíamos de la estación de La Sabana. Bueno, fue siempre muy pendiente de nosotros. A veces jugaba con nosotros. Teníamos una mesa redonda, porque la única forma de tener una mesa con 6 hijos y papá y mamá es una mesa redonda. Hoy ya hacen estas mesas gigantes, pero en esa época no.
y me acuerdo que alrededor de la mesa a veces marchábamos una canción que nos enseñó que se llamaba El General Cañones, y entonces él marchaba con nosotros, llegó el General Cañones, na, 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 y marchábamos todos. Jugaba con nosotros muchísimo, un hombre muy amoroso, muy serio, pero muy amoroso, y bueno, cuando era la hora de trabajar y de estudiar y demás, se aislaba. Él nos llevaba a acompañar a ver sus pacientes con tal de que nosotros íbamos a acompañarlo con tal de que nos diera un helado, del crema helado. Él iba mucho a la clínica Marley a ver pacientes hospitalizados allá. Era muy despistado, muy despistado. Por ejemplo, una vez mi hermano Juan Daniel, que siempre era el que le ayudaba todo, le recibió los helados mientras mi papá abría para subirse, y él se subió y arrancó. Y nosotros, en vez de decir, mi hermano, decíamos, los helados. Pero estas eran miles de anécdotas divinas de su despiste, pero de su deseo de llevar para todos lados a su... Muchas veces mi mamá y los 5 grandes, o a veces ya la bebé, íbamos en el carro y lo esperábamos a su trabajo. O sea, no nos faltó nunca, nos llenó de ejemplo, de amor y de alegría en la vida. En todas estas cosas tan hermosas que cuenta la doctora Anita y que recuerda con tanto amor de su señor padre, ¿qué creencias les inculcó a ustedes? Doctora Martica, mi papá, un hombre profundamente piadoso, creyente, para él la vida espiritual y su vida religiosa y su conexión metafísica era muy importante, y así nos lo inculcó. Siempre íbamos a misa juntos, un hombre que nos pidió siempre que así estuviéramos muy bravos con alguien, jamás dejáramos de saludarlo. Nos decía, el saludo no se le quita a nadie, ni al peor enemigo. Nos enseñó que el humor y el amor salvan, y tenía un extraordinario sentido del humor, y le sacaba jugo a las cosas, a las ocurrencias, y nos escuchaba y nos estimulaba a generar temas de humor sin que nos diera pena, sin que nos diera timidez. Nos decía siempre que uno debería hacer muy bien jugar, por ejemplo, decía, ustedes deben jugar fútbol, baloncesto, voleibol, badminton, nadar, hacer todo sin querer ser los campeones de nada de eso, porque si no, no se lo van a disfrutar lo suficiente. Y qué rico poder siempre decir, no, yo juego, yo me le mido, yo hago, sin que pretendan ser el mejor en eso. Hacer lo que hagan de la mejor manera y con inmenso amor y con excelencia, pero cuando se trata de los temas lúdicos, salvo que sea su decisión ser deportista de alta competencia, de alto rendimiento, disfruten, hagan ejercicio. Iba con nosotros a hacer ejercicio. Cuando llovía salíamos decíamos que íbamos a ir a chapotear, y entonces él nos tenía las boticas de plástico, las gabardinas y sombrillitas a todos, y salía saltando por los charcos con nosotros como en las películas. Eso era muy lindo. En esa época se podían hacer todas esas cosas en Bogotá. Caminábamos mucho, le encantaba ir al centro de Bogotá a caminar, y nosotros con la ilusión del helado en el Llanuba, de la Séptima. La Ciudad de Hierro le fascinaba, entonces nos llevaba a la Ciudad de Hierro. Cuentos miedosos, le encantaban los cuentos miedosos, y leerlos y contarlos. Entonces nos llevaba donde era su escritorio, donde es el consultorio también, donde era, y ponía una música de tormenta y empezaba a contar El hombre sin cara y La Llorona, y nos contaba cuentos. Era absolutamente emocionante y divertido vivir con él y aprender de él todos los días. Entonces, costumbres, muchas creencias, profunda fe, y un ambiente familiar muy lindo, que no solo era el de nuestra familia, sino el de la familia Piñeros Corpas, que siempre fue muy, muy unida, y vivíamos todos en La Soledad, en el barrio La Soledad, y estábamos muy cercanos. Entonces crecimos juntos, vimos a nuestros tíos muy cercanos siempre, a nuestros abuelos, hasta que Dios nos permitió tenerlos. Era eso, la unión familiar, y la unión en torno a las cosas lindas de la vida.
Ustedes, y sobre todo la doctora Anita, ¿cómo vio nacer ese proyecto hermosísimo que yo lo llamo el proyecto misional de la vida del doctor Corpas? Ese proyecto misional, yo fui consciente del proyecto y de su nacimiento, quizás cuando empecé a hacer unas reuniones en la casa, porque quería formar médicos, hacer una forma una escuela de medicina diferente. Yo le oía, yo estaba muy chiquita, pero le oía sus argumentos a veces. En el comedor él vivía contándonos, nosotros hacíamos, cuando estamos ahora ya de grandes teniendo que hacer juntas directivas, nosotros decimos que nosotros tenemos juntas directivas desde chiquitos, porque él se sentaba y nos contaba y hacía sus reuniones y decía, no, es que me estoy reuniendo porque hay algunas cosas que son inquietudes personales que quiero ofrecerle al país, en fin. Yo no alcanzaba a dimensionarlo suficientemente, pero empecé a ver cómo él tomó esa decisión con un grupo de amigos, de ser él el fundador y ellos los profesores que inicialmente lo acompañaron. Mi mamá lo apoyó muchísimo, mi papá nunca fue un hombre adinerado. Mi mamá tenía, sus papás, dos personas bellísimas, Rafael Ricardo García y Adelina Gómez. Ellos eran, digamos, relativamente pudientes, y entonces ellos les habían regalado, cuando se casaron, la casita donde vivían en la soledad y el carro. La dote de mi mamá fue muy buena porque mi papá tenía su electrocardiógrafo y era todo lo que él tenía en la vida hasta ese momento, pero entonces mi mamá también con algunos ahorritos, algo que tenía de sus padres, apoyó a mi papá para fundar la Corpas, y él tuvo en los inicios de la Corpas un socio, el doctor Andrés Arias Rubio, que estaba inicialmente convencido de las mismas ideas filosóficas del doctor Piñeros Corpas, pero luego cambió y empezó a pensar que esto debía ser un negocio, y tuvieron ahí una discrepancia fuerte, una diferencia muy dura, y esto se abrió la sociedad, digamos, que habían hecho ellos dos, y el doctor Piñeros quedó como único fundador. Recuerdo como si fuera ayer, cuando iba a empezar la escuela de medicina, él consiguió una casa en la calle 36 con Caracas, con Avenida Caracas, al lado donde está la sede del Partido Liberal hoy en día. Pues hace bastante tiempo estaba ahí también, pero ahí era la primera sede. Nosotros fuimos a ayudarle a hacer el trasteo, pues a organizar los muebles. Él llevó muebles incluso de la casa y de todas partes que le regalaron y todo para esa primera fase. Le ayudamos a hacerle encerar y hacerle viruta a los pisos, muy chiquitos, pero estábamos ayudándolo. Entonces yo vine a hacer a la Corpas, aunque estaba chiquita, o relativamente chiquita, en ese momento yo la vine a hacer ya para ese momento. La Corpas nació en el 71, o sea que yo ya iba a cumplir 12 años, tenía 11 años y medio. Entonces mis hermanitos, los que me seguían, tal vez hasta Luis Gabriel de pronto, estuvimos muy inmersos en ese proceso de ayudarle a mi papá. José Fernando estaba todavía muy chiquito y Lucia no había nacido, porque Lucia nació en el 73. ¿Nombre de esta magnífica empresa fue de una vez Fundación Juan N. Corpas o se llamaba simplemente la Corpas? La Escuela de Medicina empezó como centro de estudios preclínicos. El doctor Piñeros, y ahora sí te cuento un poquito de eso para que no se me vaya a quedar entre el tintero, había sido profesor de la Nacional, amó profundamente siempre a su Nacional, a su Universidad Nacional, pero empezó a ver que la medicina en Colombia se estaba tornando hacia la necesidad de especializarse, casi desde los comienzos de la profesión, de la formación, y empezó a ver que pensando pues en investigar y en proyectarse y en publicar y demás, nos estábamos apartando de pronto de la realidad del médico que necesitaba Colombia para solucionar los problemas de salud más frecuentes. Un médico
muy humano, con un manejo responsable de la tecnología, un médico, él dijo, este es el médico que necesita Colombia, es un médico integral, un médico humano que llegue no solo al paciente sino a su familia. Y no encontraba ya eso en ese momento de la Universidad Nacional. Había unos contradictores que querían era de una vez formar al estudiante para la especialidad. Se fue con el doctor Guillermo Ferguson y otro doctor, que en este momento no recuerdo su nombre, a fundar la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario. Y la fundaron. Pero a los pocos años, un par de años tal vez, se dieron cuenta de que querían de nuevo formar un médico para el tercer mundo, decía él. Y no para el primer mundo y no para el tercer mundo, como se necesitaría ahora, un médico para un país desarrollado y no para un país en desarrollo, diríamos hoy. Y entonces dijo, no, pues tengo yo que fundar mi escuela de medicina, y la fundó, y se inspiró para el nombre en su tío materno, el doctor Juan Nepomuceno Corpas, hermano de mi abuelita Lola, mi abuelita Dolores. Él no alcanzó a interactuar mucho con el tío Juan, porque el tío Juan, pues, no sé exactamente, no recuerdo en este momento el año en que él murió, pero tal vez el tiempo que alcanzó a interactuar mi papá con él no fue muy largo, pues ya en su juventud, pero sabía que era un médico integral, un médico muy valioso para el país en la primera mitad del siglo pasado. E inspirado en él, que estudió en Francia, cirugía, pero era un gran internista, era el típico médico de cabecera, un médico de familia, y como un homenaje el tío Juan le dio el nombre a la Escuela de Medicina cuando ya se conformó o se constituyó en Escuela de Medicina, porque inicialmente era Centro de Estudios Preclínicos. Los primeros estudiantes que llegaron a la Corpas, y como por 3 años consecutivos se matricularon, y en ese momento la ley lo permitía de esa manera, no había registro calificado ni nada por el estilo, se matricularon escribiendo que ellos estaban dispuestos a formarse para aprender medicina, aunque no se les pudiera dar un título de médicos. Y así entraron, ahí están las cartas, y ya como unos 4 años después, creo que es el 74 tal vez, se logró que el ICFES le diera la aprobación al programa, y ahí ya se conformó la Escuela de Medicina, a la cual él le dio el nombre del tío Juan, el tío Juan N. Corpas. ¿Dónde inició esa escuela de medicina, Juan N. Corpas? Inició en la casa de la Caracas con 36, ahí fue el primer semestre, ahí quedaba la cafetería, el anfiteatro y el aula de clases. No sé exactamente el número de estudiantes, pero serían unos 30, máximo 40 estudiantes. Cuando ya pasó a segundo semestre, ya tuvieron que conseguir otra casa. En Teusaquillo consiguió otra casa, y era el segundo semestre, y una tercera casa, en donde fue semestre no, año, porque la Corpas era anual para ese momento. Después del tercer año ya él dijo, no, pues voy a terminar con un montón de casas. Rosalina Latorre, sus padres y las hermanitas vivían en Suba, y esto era pues salir de la ciudad para ir a Suba. Y entonces en alguno de esos paseos que hacíamos, porque yo iba mucho allá, en Semana Santa me quedaba allá en la casa de la Torre, él estuvo con el papá de Rosalina haciendo una vuelta por Suba y vio allá un terreno absolutamente pues despoblado, no había nada ni cerca ni a los alrededores, tal vez una casa de familia que llevaba muchos años allí, y él le dijo a Carlos Latorre, aquí va a quedar la Corpas. Y fue a averiguar, y efectivamente Carlos Latorre fue a averiguar, estaba en venta el terreno, unas facilidades de crédito y de cosas a las que él pudo acceder, y pudo comprar el terreno. Entonces ya para el 4.º año de medicina, el 4.º año de la Escuela de Medicina, ya estaba la sede de Suba, que también empezó a construir de manera modular en la medida que las posibilidades financieras se lo permitieron, y es donde hoy está la Escuela de Medicina, la Clínica Corpas y el Laboratorio de Farmacología Vegetal, la FARVE, y Medicor, Terapias Alternativas.
¿Podría narrar la doctora Anita algunas experiencias de la vida científica del doctor Piñeros, especialmente en los laboratorios de la FARC? Doctora Martica, para el doctor Piñeros, la convicción de que se debía continuar ese trabajo maravilloso de la expedición botánica en torno a lo que fuesen plantas medicinales, y el trabajo del doctor Hernando García Barriga, un botánico extraordinario que continuó el tema de la expedición botánica, fue una obsesión siempre. Para él estuvo siempre convencido de que la flora medicinal colombiana era muy rica y que asimismo se ha manejado de manera ancestral y que tenía que rescatarse para hacer una farmacología, para medicar a los pacientes cuando ello fuera necesario con, en alguna proporción, plantas medicinales. No tanto para curar cosas muy graves, ni estaba pensando que con eso se iban a reemplazar los antibióticos, ni los antihipertensivos, cuando había hipertensión fuerte, ni nada de eso, pero sí convencido de que se podía hacer mucho con la flora medicinal colombiana, y por ello conformó el Instituto de Farmacología Vegetal INFARVE, que luego se transformó en Laboratorio de Farmacología Vegetal LabFarve. Él empezó a hacer sus investigaciones, incluso investigaba con sus ratoncitos en el bioterio, y luego empezó a hacer algunas pruebas clínicas con pacientes. Todas ellas las documentó, escribió varios libros sobre plantas medicinales, trabajó con el doctor García Barriga, el profesor que te cuento que fue un sabio en plantas medicinales, trabajó en la Corpas también con él. Tomó la decisión de hacer un cultivo y cultivar allá mismo las plantas que se podían cultivar en este clima frío, y es de hecho hoy en día un hermoso espacio, un ecosistema el que tenemos allá. Mucha gente va y dice, pero acá ¿por qué no construyeron un edificio inmenso? Hubiera quedado acá. No, porque ese cultivo es un homenaje al doctor Piñeros, a su obra. Es un cultivo con una tierra que ha sido catalogado como un cultivo orgánico, como cultivo biotrópico, y esto pues es algo que no vamos a sacrificar porque es parte de su esencia. Pero para él la vida entera era una pregunta, la vida entera era la investigación, su curiosidad era permanente, y su sensación de que todos los días, y su certeza de que todos los días se debía aprender mucho, y que hacerse preguntas era la forma de encontrar respuestas. Es decir, fue un investigador, lo vi siempre como un investigador, nos motivó a preguntarnos, a investigar, y a que si encontramos respuestas, cambiáramos las preguntas para seguir buscando nuevas respuestas. ¿Recuerda la doctora Anita en este momento algunos de los productos que indagó el doctor y creó dentro del laboratorio de la FARC? Claro que sí, los recuerdo, y además es que nosotros también los probábamos. En el caso de la línea, por ejemplo, la línea natural de shampoos, él hizo una línea de shampoos que se llamaba Primel. Hoy todavía la FARC tiene shampoos, pero entonces él, para ver cómo funcionaban, los probaba con nosotros, y lo recuerdo pues con la ilusión que nosotros usábamos este shampoo que olía delicioso. Él mismo diseñaba las etiquetas para cómo quería que quedaran el shampoo. Bueno, con los medicamentos, las plantas medicinales sí no fuimos conejillos de indias, pero recuerdo perfectamente cómo desde hace muchos años él hablaba de la valeriana, de la pasiflora, del ajo para la tensión, de la malva, el romero para la tos, y bueno, la ortiga para las alergias, una gran cantidad de medicamentos, las hojas de tomate, sí, doctora Martica, para los temas de la boca. Ya luego yo como médica pues me aprendí el vademécum y lo conozco, pero desde muy chiquita le oí a ver hablar del tema y traer algunas de las cosas. También luego exploró con inmenso profesionalismo el tema de la homeopatía, viajó a Alemania,
eh, para traer todas esas sustancias, digamos, homeopáticas, la sustancia madre de la homeopatía, de cada uno de los medicamentos homeopáticos, y allá estuvo formándose en Alemania. Fue a México para formarse con el doctor Demetrio Soy Pallares con la solución repolarizante y el campo magnético, es decir, él empezó a buscar espacios donde fuese ampliando los campos del conocimiento relativos a los temas de terapéuticas alternativas y farmacología vegetal. Y cada día se le ocurría algo nuevo y cada día se ingeniaba algo para ponerlo al servicio de la salud. El doctor Piñeros delega su obra a la familia. El doctor Piñeros no pensó en delegar su obra a la familia, doctora Martica, no. Él tenía un grupo de médicos que se habían ido formando con él. Dentro de esos estaba yo, estaba mi hermano Luis Gabriel y estaba yo. Pero para el momento en que el doctor Piñeros empezó a sentir que sus, como él bien decía, operones se estaban agotando y que su salud estaba empezando a minarse, él dijo: este es el momento de hacer la transición de la universidad y que pase a los nuevos o a los futuros directivos y profesores. Y para ese momento 22 estábamos como profesores titulares, que éramos los elegibles, pero por supuesto él pensaba que yo iba a estar siempre, pues, había 22, de los 22 yo era el número 13, o sea que había 12 más grandes que yo, digamos, que podrían ser los que estuviesen al frente de la obra. A mis otros hermanos, bueno, Luis Gabriel estaba todavía formándose, y mis otros hermanos habían tomado diferentes caminos de formación, pero él los vinculó a todos, a las entidades por él fundadas, pero no con la idea de que fueran los directivos, sino pensando que tuviesen su trabajo y pudiesen servirle al país a través de un trabajo noble, un trabajo honrado en entidades por él fundadas. Sin embargo, en la medida en que él se fue, hay unas personas que quisieron tomar el liderazgo y uno de ellos empezó a postular para rector. A mí nunca se me había ocurrido que yo fuera a ser rectora. Se me ocurrió tal vez el día en que este doctor me llamó y me dijo, Ana María, es que te quiero invitar a almorzar para que podamos tener, para hacerte una propuesta. Yo quiero ser rector de la Corpas, porque sé que tu papá ya se está retirando y te propongo que tú seas mi decana de medicina. Y yo ese día le dije: ¿sabe qué, doctor? Muchas gracias por pensar en mí. Yo no había asimilado que ya están pensando quién va a reemplazar al doctor Piñeros. Pero no, doctor, yo no le acepto, muchas gracias. Si yo llego a estar en esta fase de la institución apoyando la obra del doctor Piñeros, será como rectora, no como decana suya. Pero yo no estaba pensando en que iba a ser rectora realmente. Cuando se dio ya la asamblea y se dio el espacio en el cual se hizo el cambio, yo pienso que la gente se imaginó que el hecho de que nosotros pudiésemos estar al frente garantizaba la continuidad espiritual y filosófica de la obra del doctor Piñeros, y esa es la razón por la cual quedamos nosotros en estas instancias en las cuales está actualmente. La doctora Anita hace un rato nos nombraba algunos campos específicos que están dentro de la obra que constituyó el doctor Piñeros. ¿Me lo podría recordar? Y en este momento, 2013, ¿quiénes están frente a cada uno de ellos dirigiéndolos? Claro. La matriz fue la Escuela de Medicina, y por eso les voy a pedir que me perdonen que nombre primero a quienes estamos hablando de la misma. La Escuela de Medicina en el año 2004 se transformó tuvo una reforma estatutaria y el Ministerio aprobó los estatutos convirtiéndola en fundación universitaria. En los estatutos de la fundación universitaria entonces se indicaban que el Consejo Máximo nombraría al rector por 2 años. Yo he tenido periodos consecutivos, ha sido un gran reto
he hecho con inmenso amor, sé que habrá un momento de cambio, pero hasta el momento he sido yo quien ha estado al frente desde el 2004 hasta ahora, como rectora. El rector de la Fundación Universitaria, por estatutos de la FARVE, es a su vez el director general del Laboratorio de Farmacología Vegetal. Quien ocupe el cargo de rector de la Fundación Universitaria será a su vez el director general del Laboratorio de Farmacología Vegetal, la FARVE. Y ahí está la doctora Anita. Y ahí estoy yo como rectora, sí, doctora Matica. En las vicerrectorías, en la académica, está Luis Gabriel Piñero Ricardo, mi hermano, médico también, especialista en medicina familiar y especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal y candidato a doctor en educación. En la vicerrectoría administrativa está mi hermano Juan David Piñero Ricardo, quien fue el síndico administrador en la época en que el síndico anterior renunció. Él pasó a ser síndico administrador y luego pasó en la nueva estructura a ser vicerrector administrativo. De esto, en cuanto a la Fundación Universitaria, en la Escuela de Medicina tiene como decano a Jaime García Cadena, médico familiar. La Fundación Universitaria hoy en día tiene al frente de la mayoría de las direcciones y de la Escuela de Medicina médicos familiares. Entonces encontrarán ustedes allá siempre, por esa filosofía del doctor Piñero, esa convicción de la medicina familiar y de la importancia de la medicina familiar, médicos familiares al frente, no solo de la universidad, sino de cada una de las secciones, de las principales secciones del organigrama o áreas del organigrama. El Laboratorio de Farmacología Vegetal, la FARVE, tiene, como les decía, el director general, que es el mismo rector, pero tiene un gerente general. Esa gerencia la está ocupando José Fernando Piñeros Ricardo, mi hermano, que es publicista y acaba de terminar un MBA en la Universidad de Miami. La clínica, hoy en día, la Fundación Clínica tiene como gerente a Gloria Piñero Ricardo, nuestra hermana. Ella es administradora hospitalaria y experta en gestión de recursos humanos, gestión humana. Pero está también otra unidad que es la Clínica Corpas Limitada. La Clínica Corpas Limitada se configuró en un momento en el cual se estaban haciendo algunas, digamos, estrategias para fortalecer la demanda de servicios a la clínica por parte de Saludcop, la EPS de la cual la Corpas es fundadora y tiene su propia gerente, y esa gerencia la ocupa Lucelena Piñero Ricardo, nuestra otra hermana, esa es la hermana menor. Entonces estamos Juan David Llorel y yo al frente de la Fundación Universitaria, José Fernando como gerente general de la FARVE y yo en mi calidad de rectora como gerente general, como directora general, y las clínicas tienen esa estructura. Medicor, Terapias No Farmacológicas, es una entidad, es la única que es con ánimo de lucro, junto con la Clínica Limitada, que es más reciente, de las que el doctor Piñeros fundó, pensando en comercializar los equipos para terapéuticas alternativas. Y de esa también soy yo la representante legal. Esa es una muy pequeña estructura, tiene 10 personas nada más. ¿Cómo llegó la doctora Anita al campo de la rectoría? Bueno, ya nos dijo que por iniciativa del Consejo Máximo vieron que su merced era pues la persona más idónea para ejercer este cargo. Realmente como médico que es, pues sería un verdadero una verdadera persona para estar frente a la sucesión del gobierno del doctor Piñeros. ¿Qué aspectos o qué experiencias importantes de su vida de rectora nos podría contar y que se equiparan a muchas actividades de las enseñanzas de su señor padre? Bueno, yo en primer lugar llegué a la rectoría porque sí era lógico, quizás para nuestra gente allá en la Corpas, para todos nosotros, el pensar que el sucesor del doctor Piñeros fuera un médico familiar.
y que fuese un médico familiar que estuviese como profesor titular. Y yo para ese momento cumplía esos dos requisitos de ser médico familiar y ser profesor titular. Sin embargo, la forma en que esto se dio, pues fue inesperada para mí. Yo en ese momento estaba en la vicepresidencia técnica de Salucop, con una gran cantidad de retos y proyectos. Era profesora de la Corpas, estaba en el consejo directivo como decana asociada, pero no había pensado que Dios tuviera para mí esa inmensa responsabilidad de entrar a reemplazar al maestro irreemplazable. Y realmente fue como, no lo esperaba, no lo estaba buscando, y cuando se dio lo acepté como un regalo del cielo y como un inmenso reto. Y creo que ha sido una experiencia absolutamente preciosa. Es sencilla, la verdad, porque es continuar el camino que él trazó, fortaleciendo lo que se debe fortalecer, ajustando a estos nuevos tiempos lo que se tiene que ajustar. Ahí, él lo escribió todo, él dejó todo perfectamente claro. En su momento no lo entendíamos, o algunos no lo entendían, pero todo iba apareciendo de manera tan evidente y tan clara, y él lo dejó allí. He trabajado muy de la mano de la gente, tratando de estar cerca de la gente, y la gente tuvo la sensación de orfandad, y quizás no hubieran aceptado a alguien que lo reemplazara a él, que fuera ajeno a él. Inmensa responsabilidad, porque entre los, no sé cuántos habrá, 70 médicos familiares que hay, más nosotros 6 los hermanos, uno encima del otro, no haríamos medio doctor Piñeros. Entonces es una responsabilidad muy grande, pero ha sido una hermosa responsabilidad, y permanentemente, yo creo que todos los días de mi trabajo, yo estoy pensando cómo lo haría el doctor Piñeros, cómo honro al doctor Piñeros con esto, cómo recuerdo sus enseñanzas, sus frases, sus consejos. Es más, todavía hoy, en muchos momentos, ya él no está, él se fue para el cielo en diciembre, como usted lo sabe, mi doctora Martica, pero yo muchas veces le pido a él que me ayude a encontrar la orientación de lo que él haría. Es decir, que llegué de sorpresa para mí. Espero, habrá que preguntarles a quienes me han acompañado si ha funcionado, pero llegué convencida de que mi trabajo era seguir su camino, seguir trabajando por la medicina social, por una educación y una salud de calidad con sentido social, y hacer lo correcto todos los días con amor, con fe, con Dios en mi vida y en mi corazón. Doctora Anita, hace un rato nos decía algo muy lindo, de que la señora Miriam siempre acompañó al doctor Piñeros en esta magnífica obra. Cuando uno va a la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, le encuentra allí. ¿Cuál es el papel de la señora Miriam al interior del nacimiento de esta magnífica obra y en toda la trayectoria de estos como 40 años, 41 años en que lleva la obra? Pues, doctora Martica, mi mamá en esa primera fase fue esa gran mujer detrás del hombre que estaba haciendo su obra, y lo apoyó y lo acompañó siempre, y se encargó de esos 6 diablitos que andaban por ahí pues en sus quehaceres. Mi papá siempre decía por las mañanas cuando corríamos y el uno rezongaba porque me acabaron el agua caliente, el otro va a pasar el bus, el otro ¿dónde está mi maleta? Y corríamos y subíamos y bajábamos, y él decía, estos son, recuérdenlo siempre, estos son los esfuerzos por superarse de una familia pobre, decía, de una familia que requiere mucho esfuerzo para salir adelante, pero esos son los esfuerzos por superarse. Y en ese proceso mi mamá ya en la casa, pendiente de todos, acompañándonos y apoyándonos siempre. Ya cuando mi papá, ella no estaba generalmente, nunca iba a la corte, solo para eventos sociales o cosas así a las que le invitaba. Pero cuando mi mamá vio que mi papá se puso tan enfermo, ella asumió el liderazgo y dijo, yo voy a estar allá pendiente de todo y voy a que mis hijos me vean y me sientan acá y sientan que estando yo está Jorge. Y desde allí va todos los días, esto podrá ser hace unos 6 años tal vez, todos los días, de lunes a viernes, mientras no sea festivo, a la Corpas, está pendiente de todo, regaña a unos,
arréglese la corbata, qué pasó con el saco, por qué está botada en el piso. Las luces no se pueden desperdiciar, hay que ahorrar, hay que cuidar el planeta, anda pendiente de todo, está allá, nos acompaña, da vueltica. Ha sido un regalo del cielo tenerla ahora ella tan pendiente de todo en la Corpas, y por supuesto se estuvo pendiente de mi papá en todos estos años de enfermedad hasta el último instante de su vida, hasta el último suspiro. La doctora Anita, como discípula del doctor Piñeros, al igual que muchos otros médicos que uno escucha, que recuerdan con ese infinito amor todas las orientaciones del doctor Piñeros y toda la exigencia, porque era un gran maestro, pero muy exigente en todas sus enseñanzas. ¿Qué es lo que más recuerda que él les inculcó de la medicina comunitaria? Doctor Martica, el doctor Piñeros hablaba de medicina social, enmarcando no solo lo comunitario, sino la forma de hacer, de impactar, de beneficiar, de servir con una medicina de alta calidad, bajo costo y uso racional de la tecnología, tanto en el hospital como en el consultorio como en la comunidad. Permanentemente lo mencionaba, lo inculcaba, lo dejó escrito. Su definición de medicina social la tomamos nosotros como una guía, como un faro. La posibilidad de hacer una medicina que llegara a las gentes de menores recursos, que le diera derecho a todos los colombianos, y cuando se aplicara en otros países a todos sus ciudadanos, derecho a una salud digna, a una salud en el marco del respeto, en el marco de la calidez, de la humanización y de una preparación muy importante y muy seria de quienes estuviesen prestando los servicios de salud. Apoyó incondicionalmente los proyectos de medicina comunitaria que la Corpas empezó a liderar y que hoy son muy fuertes, porque su concepto, para él, la medicina comunitaria, la atención primaria en salud y muchas otras formas de servir y de prestar servicios de salud eran la forma en que él sabía que se podía cristalizar su sueño de la medicina social. ¿Qué aspectos prevalecen en la fundación en este momento, tal como lo soñó el doctor Corpas? Se ve todo el desarrollo que ha tenido su obra, pero yo sé que muy en el fondo de todos estos adelantos científicos, tecnológicos, el desarrollo social que ha tenido la misma organización, prevalecen aspectos importantísimos que ustedes no han querido perder de su obra. ¿Cuáles son? Yo te diría que más que algunos aspectos prevalezcan, nosotros hemos tratado de que todo prevalezca y que nada se pierda. ¿Qué hemos hecho? Hemos ajustado algunos procesos a la normatividad actual, hemos entrado a hablar idiomas, digamos, de actualidad o de uso, o más modernos, diríamos, en términos de planeación estratégica, de procesos, de sistema de gestión de calidad. Es hacer lo mismo que él hacía, dándole el nombre, actualizando su nombre y actualizándolo y dinamizándolo con cosas como algo que en la época del doctor Piñeros y en su fuerte lucha para sacar adelante la Corpas no existía, y eran los sistemas de información, todo el tema de la tecnología. Entonces, ajustarnos a eso, adecuarnos a los cambios, al marco universitario, haciéndonos cada vez más fuertes en aquellas cosas que somos fuertes y que hemos sido fuertes siempre, es decir, fortaleciendo la medicina familiar, fortaleciendo la medicina comunitaria, fortaleciendo las terapéuticas alternativas y la farmacología vegetal, tratando de que no se extinga algo que para nosotros, para él era muy valioso y lo debe ser para nosotros, la docencia corporativa integral. Doctora Martica, él decía, un médico familiar debe poder dictar por la mañana anatomía del sistema digestivo en un salón, por la tarde hipertensión en otro salón, al día siguiente puede estar hablando de ciclo menstrual con otro curso.
más allá de estar en el servicio de urgencias enseñando a poner un yeso en una fractura y diagnosticando la fractura, una docencia integral dada por el médico integral para que el estudiante se forme de manera integral. Entonces, yo creo que frente a tu pregunta estamos en el proceso importantísimo para nosotros de preservar su esencia, su obra y de ajustarla a los lineamientos actuales de la educación superior, lineamientos actuales del concepto de universidad, pero en el marco de esas funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, y buscando también que se le dé al bienestar la importancia que debe tener, y todo ello en el marco de lo que él siempre procuró y nosotros procuraremos también, y es la calidad de vida de nuestros estudiantes, nuestros pacientes, nuestros maestros, nuestros administrativos y la comunidad en general. Sería muy importante conocer cuántos estudiantes de medicina tienen en este momento en la fundación, cuántos han egresado en los últimos 10 años y cuál es el número de personal de planta que tiene esta magnífica obra. Doctora Martica, hoy tenemos 1588 estudiantes. Ayer teníamos 1588 estudiantes, pero hoy se nos graduaron 75. Entonces estamos hablando de 1510, 1515 estudiantes hoy, al cierre de este semestre. Tenemos egresados, no tengo el dato de los últimos 10 años, pero vamos a llegar ya a los 6000 egresados del pregrado de medicina, y estamos con 215, 220 colaboradores de la Fundación Universitaria de Planta. Hay otros profesores que son profesores, digamos, de los hospitales, los centros de práctica formativa. Tenemos un total de 320 profesores, incluyendo los de planta, que son 97 profesores del programa de medicina, más unos 30 profesores del programa de música y los profesores de los hospitales, incluyendo nuestro principal centro de práctica formativa, la Clínica Corpas. Dice la doctora Anita, es las Corpas, pero entiendo también que todo el tema de proyección social, que es muy fuerte en ustedes, está ubicado en otros lugares importantes de la ciudad. ¿Nos podría contar un poco de ello? Y creo que desde un principio también fue el sueño del doctor Corpas el poder irradiar todo este servicio a la comunidad, y especialmente en Suba y de todas sus regiones aledañas. Así es, doctora Martica. Tenemos nuestros estudiantes rotando en nuestra clínica universitaria, que es una clínica de 120 camas, de mediana complejidad, pero que tiene unidades de cuidado intensivo y que atiende un gran número de pacientes al mes. Pero tenemos también rotación en otros 17 convenios en el país, otros hospitales por convenio, y rotación de nuestros estudiantes en 3 centros comunitarios en la localidad de Suba, ubicados en Lisboa, Bilbao y Villa Elisa, 3 zonas muy deprimidas de la localidad de Suba. Y allí tenemos centros nuestros que están dotados por nosotros y administrados por nosotros en alianza con la Fundación Salud, Familia y Comunidad, es decir, en alianza con la comunidad de Suba, para prestar servicios no solo de salud, sino servicios también culturales y sociales. Para el doctor Piñeros, tenemos también, la Clínica Corpas tiene centros médicos en Cota y en Bogotá, en la 127, en Niza. Allí se prestan servicios de primer nivel en esas 2 sedes. Pero el doctor Piñeros, en su visión universal, diría yo, él tenía muy clara la importancia de que la Corpas tuviera incidencia en las comunidades a su alrededor, las comunidades aledañas, pero también desde hace muchos años pensaba en la importancia de que se trascendiera con la formación y se trascendiera con el modelo de salud que él estaba proponiendo. Y por eso hace 25 años, recuerdo yo más, los convenios con la Universidad Albert Einstein
de Nueva York y el Mount Sinai en Miami, y consiguió también allá un par de sedes para que los estudiantes pudieran ir allá a hacer sus prácticas y a entrenarse. Se extinguieron esos programas porque se acabaron los estudiantes que hablaban inglés. Entonces ahora y desde hace varios años hemos fortalecido bastante el tema del inglés, pero creo que para él era tan importante poder incidir en sus comunidades alrededor, y en esa población. Suba tiene en esa zona casi más de 1 millón de habitantes, y también el trascender, y él no lo pensaba como internacionalizarse como hoy se concibe, pero él lo veía como la posibilidad de que la Corpas trascendiera y de que sus docentes y sus estudiantes se formaran también en otros ámbitos, conocieran otras escuelas y dimensionaran de manera holística la vida y el mundo. Muchas gracias, doctora Anita, por esta entrevista tan importante sobre la vida del doctor Piñeros. Gracias a ti, doctora Martica, muchas gracias a ustedes. Yo quiero finalizar mencionando la letra del himno de la Corpas, y creo que a través de la letra del himno, él compuso letra y música del himno de la Corpas, se refleja lo que el mensaje que él quería y quiso dejar para todos nosotros. La letra del himno reza así: sueña aquel hombre, llora su vida, y entre la bruma busca su ser. Abre la senda de roca herida, y el agua viva dale a beber. Toda la vida serás consuelo, si con tu mano puedes curar. Pero no olvides que eres mar hondo y eternamente debes amar.